El túnel de la calle 9. Mi nombre es Koyak Novake y como reportero de una pequeña ciudad, siempre he estado atraído por historias extrañas, pero ninguna se compara con la leyenda del túnel de la calle 9. En los últimos años, una serie de desapariciones inexplicables ha dejado a la comunidad sumida en el miedo. Personas que entraron al túnel nunca regresaron, y cada vez que se menciona el lugar, la atmósfera se vuelve pesada, como si el aire estuviera impregnado de la desesperación de aquellos que han desaparecido. Antes de llegar a la calle 9, empecé a investigar las historias detrás de las desapariciones. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, atraídos por la curiosidad o la emoción de la aventura. Uno de los casos más recientes fue el de Kevin Harper, un chico de 17 años que decidió explorar el túnel una noche junto a su amigo Mark Thompson. Mark regresó al amanecer, temblando y balbuceando incoherencias sobre sombras que hablaban. Kevin, sin embargo, nunca volvió. Hablé con la madre de Kevin, quien me contó que su hijo nunca había creído en leyendas. Él decía que era todo un cuento para asustar a los niños. Me prometió que volvería en una hora. Ahora, todo lo que tengo son recuerdos, decía, su voz temblando de dolor. Su desesperación me afectó profundamente. Era evidente que el túnel había marcado su vida de una manera que nunca podría entender. Mientras continuaba mi investigación, me encontré con el caso de Clara Williams, una estudiante brillante que había entrado al túnel con un grupo de amigos. Tras aquella noche, Clara comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Sus amigos notaron que parecía distraída y asustada, como si algo la hubiera tocado en su interior. Un día, después de la escuela, sus amigos la dejaron cerca de la calle 9, y desde ese momento, Clara nunca más se volvió a ver. La madre de Clara compartió su angustia. Ella no era la misma después de aquella noche. Se perdió en sus pensamientos, como si algo la estuviera consumiendo. Pensé que solo era una fase, pero su desaparición cambió todo. Cada vez que relataba la historia, su dolor se transformaba en desesperación, como si reviviera cada momento desde su desaparición. Recorrí la lista de desaparecidos y noté que muchos tenían conexiones. Un grupo de amigos había desaparecido casi al mismo tiempo, y las familias habían intentado organizar búsquedas, pero todo esfuerzo había sido en vano. Una mujer me contó que su hermano, un ávido explorador, se adentró en el túnel con un par de amigos y nunca regresó. Lo extraño es que los otros regresaron, pero él no. Dicen que lo escucharon gritar, pero cuando volvieron, ya era tarde, narró, con su voz ahogada por el llanto. Decidí hablar con la policía local para entender mejor la situación. Fui a la comisaría y entrevisté al detective Carlos Ramírez, quien había estado involucrado en la investigación de las desapariciones. Hemos recibido reportes de jóvenes que entran al túnel y no regresan. Es como si el lugar se tragara a las personas, dijo, frunciendo el ceño. Hemos realizado búsquedas, pero nunca encontramos nada. Ramírez me relató que, en una de las búsquedas, un grupo de oficiales había oído risas y susurros que parecían provenir del túnel. Eran ruidos extraños, y cuando tratamos de seguirlos, desaparecieron en el aire. Nadie quería acercarse más, confesó, su mirada reflejando el miedo que todos sentían al hablar del túnel. También hablé con un exfuncionario municipal, el señor Jenkins, quien había trabajado en la ciudad durante décadas. Las leyendas sobre ese túnel han existido desde siempre. Se decía que estaba maldito, que había sido construido sobre un antiguo cementerio. Pero la gente nunca le prestó atención hasta que comenzaron a desaparecer, explicó, su voz temblando al recordar, a medida que avanzaba en mis entrevistas, el patrón de las desapariciones se volvía más inquietante. Lo único que parecía unir a las víctimas era su decisión de entrar al túnel. No había otras conexiones obvias, diferentes edades, grupos de amigos variados, pero todos compartían la misma curiosidad que los llevó a cruzar esa oscura entrada. Un chico, Eric, me habló sobre su experiencia. Siempre escuché historias sobre el túnel, pero nunca pensé que alguien pudiera desaparecer de verdad. Fui con algunos amigos una vez, pero decidí quedarme afuera. Nunca más volví a verlos, relató, su voz temblando ligeramente al recordar el horror que había presenciado. La historia de Eric resonó en mi mente mientras seguía entrevistando a más personas. Cada relato aumentaba el peso del misterio que rodeaba al túnel de la calle 9. La comunidad estaba atrapada en un ciclo de miedo y curiosidad,
y cada nueva desaparición solo alimentaba las leyendas urbanas sobre el lugar. Decidí visitar a un viejo detective, el señor Collins, quien había investigado varios de los casos de desapariciones antes de su jubilación. Su oficina estaba llena de recortes de periódico y fotos de los desaparecidos, un recordatorio sombrío de su carrera. El túnel siempre ha sido un lugar problemático. Cuando investigué la primera desaparición, hace más de 10 años, me encontré con algo que no puedo explicar. Las familias estaban devastadas, y las pistas eran escasas, dijo, frunciendo el ceño. Collins me habló de un fenómeno extraño que había notado en cada caso. Los desaparecidos parecían haber dejado atrás una especie de vacío emocional en sus seres queridos. Es como si el túnel no solo se llevara a las personas, sino también su esencia. Las familias quedan atrapadas en un limbo de desesperación. Cada año, las desapariciones se sienten más pesadas, explicó, su voz llena de tristeza. Mientras charlaba con él, comenzó a relatarme historias de aquellos que habían entrado al túnel. Había una joven llamada Emily Carter, una joven de 19 años que desapareció el verano pasado. Su historia se sumaba a la lista de tragedias asociadas con el túnel. Un día, decidió adentrarse sola y ya no volvió más. Con cada testimonio que recopilaba, el túnel se transformaba en un símbolo de la curiosidad humana y la fatalidad. Las historias de los desaparecidos estaban entrelazadas en una red de misterio y desesperación, y me preguntaba si alguna vez se resolverían. Finalmente, el clima en la ciudad comenzó a cambiar. La presión de la comunidad, sumada a las crecientes leyendas sobre el túnel, llevó a las autoridades a tomar una decisión drástica. El túnel sería demolido. La noticia se difundió rápidamente, y la ciudad se preparaba para deshacerse de aquel oscuro vestigio que había atormentado a tantas familias. En mi último reportaje sobre el tema, asistí a la reunión comunitaria donde se anunció la demolición. La sala estaba llena de rostros ansiosos y nostálgicos. Algunos hablaban de sus seres queridos desaparecidos, otros expresaban alivio ante la perspectiva de erradicar el lugar que tanto dolor había causado. Mientras escuchaba a la multitud, una sensación de alivio mezclada con tristeza me invadió. Hoy es un día que muchos de nosotros esperábamos, comenzó el alcalde, con la voz firme pero cargada de emoción. El túnel de la calle 9 ha sido un símbolo de miedo y pérdida. Al demolerlo, esperamos cerrar un capítulo oscuro en nuestra historia. El sonido de los aplausos resonó, pero en mi interior había una inquietud. ¿Realmente podríamos borrar el dolor y las historias de aquellos que habían desaparecido? Aunque la decisión de demoler el túnel parecía ser un paso hacia adelante, no podía evitar preguntarme si las sombras del pasado realmente desaparecerían. Cuando el día de la demolición finalmente llegó, una multitud se reunió para presenciar el momento. Las máquinas se acercaron, listas para desmantelar la entrada oscura que había capturado tantas almas. A medida que la excavadora comenzó a hacer su trabajo, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la destrucción de un túnel, era el final de una era de misterio y tragedia. Mientras observaba, no pude evitar pensar que el túnel, aunque maldito, había sido un lugar de encuentro, de risas y de camaradería, incluso antes de que se convirtiera en una trampa mortal. ¿Podía algo tan oscuro tener un lado humano? Con cada historia, me daba cuenta de que el túnel era más que un pasaje, era un símbolo de la curiosidad humana, de la búsqueda de aventuras, pero también de la fragilidad de la vida. Cuando el sonido del metal golpeando la tierra resonó, y con cada impacto, sentí que una parte de la ciudad se despedía de su pasado. Quizás, solo quizás, la demolición significaría un nuevo comienzo, un camino hacia la sanación para todos aquellos que habían perdido a sus seres queridos en el túnel de la calle 9. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta persistía. ¿Qué había realmente ocurrido en ese oscuro pasaje? ¿Y si las sombras se disipaban con la demolición, realmente podíamos escapar de ellas?